quiero decir, si yo sé que es eso, que no me la pueden quitar, no me la pueden evitar. Al ser humano no se le puede evitar que desarrolle el lenguaje. ¿Y es la facultad para comunicarse? ¿Sí o no? Sí. ¡No! Volvemos a empezar. Estamos ¿es la facultad para comunicarse? La estaríamos confundiendo y la estaríamos poniendo al nivel de los sistemas de comunicación animal, ¿cierto? Es que lo que nos diferencia a nosotros es que el lenguaje no solamente nos sirve para comunicarnos, porque para eso le sirve muy bien a los animales. Les decíamos, es la facultad humana. Han aportado el número 4, pero también hacer énfasis en que ese eje en torno a la literatura debe permitir que el niño cree, o sea, sea creativo en sí mismo, y por ello ellos hacen alusión a muchas cosas, como retajilas, refranes, jueguitos en que la sílaba me tiene que combinar con la otra. De La Habana viene un barco cargado de maletas, y yo doy la instrucción. Entonces tú tienes que pensar una palabra que empiece por la última sílaba que yo dije, por la última vocal que escuchaste, por la última consonante que escuchaste. De La Habana viene un barco cargado de Mauricio. ¿Tú dirías que viene cargado de? Sapos. Con la última consonante que yo escuche. De La Habana viene un barco cargado de computadora. De La Habana viene un barco cargado con una silla. Increíble, oiga. La palabra que usted me diga tiene que empezar por la última consonante que escuchó. De La Habana que es un barco con una mesa. Con sapos. Con sillas. Sapos. Yo que cuatro la última consonante que escuché, eso no es por aquí, vamos con la S. Y después la última consonante, la S, sombrero, eviten el plural para que no nos haga siempre la S. Eviten el plural para que no nos haga siempre la S. Rojo. De La Habana viene un barco. Tamal. Cuando voy a hacer el singular, porque si no, si te uso el plural siempre no vamos a escuchar la última consonante de la S. De La Habana viene un barco cargado de piso. Sopa. Este es un ejercicio para mí, unos podemos, ¿vale? Nos concentramos y nosotros podemos. De La Habana viene un barco cargado con un ventilador. Dormitorio. Rosa. Rehenes. No los significados de las palabras, sino los significados de las macroproposiciones de los textos en general, de las partes en general del texto. El componente pragmático, que es el que nos ayuda a pasar de los significados y a encontrar los sentidos, porque nos enseña que los textos están inmersos en una actividad, son acción, son actos de habla y tienen consecuencias sociales. Cuando uno mira la pragmática, el texto como desde el nivel pragmático, uno lo ve en vida real. Por ejemplo, uno allí comprende que decir un sí es mucho más que un monosílabo. Porque si yo digo ese sí en un contexto particular de una pregunta que me hace a mí un cura frente a un hombre y me dice, Serena, ¿acepta como esposo a Carlos? Yo digo sí. Esa cuestión me lleva unas implicaciones sociales grandísimas. Entonces uno como mirarlo, ese sí solamente como un monosílabo o como el conjunto de dos fonemas. ¿Sí? Que dijo la sibilante y la vocal I. Entonces son las implicaciones que tiene ese pequeñito cadena fónica chiquitica que es un sí acepta. Lo que pasa con el sí acepta. Entonces se ven las implicaciones
¿Eso es artificial? Absolutamente artificial. Pero necesitamos abordarlo así porque el ser humano estudia así. Hacen los mismos los médicos cuando hacen clasificaciones, los biólogos, etcétera, etcétera, nosotros también. Entonces, para retomar esto, en los estándares pasa lo mismo. Son estudiantes. Es importante para nosotros como docentes reconocer los saberes previos con los que vienen nuestros estudiantes, ya que es nuestro punto de partida al momento de nosotros desarrollar nuestras prácticas de aula. Al reconocer nosotros el estado en que vienen nuestros estudiantes, nos va a permitir fortalecer los procesos que vamos a desarrollar con ellos. Esto con el fin de potencializarlos, o sea, mirar qué nos hace falta para poder ellos, digamos, alcanzar esos desempeños esperados. De igual manera, exigirles, al momento de nosotros exigirles, entonces vamos también a apuntar a responder ante los referentes de calidad a los que nosotros queremos pues, llegar. Es muy común encontrar de que la evaluación se ha convertido en el problema del estudiante. Pero ¿qué implica para nosotros esos resultados que encontramos en la evaluación? Al parecer para muchos maestros es sencillamente encontrar los problemas del estudiante y no los nuestros y no los de nuestros procesos, que es lo que debiera verse en esa evaluación, los resultados y los impactos de todo un proceso, sino que luego de la evaluación surgen es como los problemas que nosotros encontramos en los estudiantes y no en nosotros mismos y en los procesos que llevamos. Allá no abandonaron la gramática en su educación básica y esas personas cogían todo así. Era rápido y el francés ellos lo cogieron muy rápido y ellos aprendieron más rápido que todos. Y yo veía para mis colegas latinos, mis peruanos, mis mexicanos, mis guatemaltecos, mis cuates colombianos, que no sabían nada de gramática porque en su colegio no les habían enseñado eso, su formación básica, y eran incapaces de llegar con la misma velocidad a comprender las enseñanzas en otra lengua. Y decía uno, ¿por qué esta diferencia? Por la interpretación de un enfoque, porque el enfoque sí tiene mucho de positivo, hay que ser funcional, sí, hay que apuntarle a la comunicación, sí, pero eso no quería decir que desvirtuáramos la gramática y que la desterráramos, y que ahora si yo hago aquí unas preguntas de perfecto, de imperfecto, acá nos rajamos, ¿cierto? Es muy probable, pero es que lo importante no es aprenderlo por aprenderlo, sino que si yo hago uso en un texto particular de un subjuntivo, lo hago perfecto y lo hago imperfecto, eso marca la diferencia. Es que yo quiero, por ahí escuché, es que yo quiero que vamos al centro. ¿Cómo es? Yo quiero que vayamos al centro. Entonces, eso sí hay que saber la diferencia, pero sobre todo en términos funcionales. Yo sea gramatical y pueda expresar en verdad qué es lo que quiero decir en ese uso de ese subjuntivo. Y ese enfoque ha tenido un vacío. Yo creo que todos ustedes notaron el vacío bien en su formación o bien en su ejercicio docente. Pero hay que rescatar ese enfoque de estudio de la gramática, es en ese sentido. Y cuando hablamos de evaluación podemos hacerlo muy tangible. Que eso hace la diferencia en que uno le diga, no, eso está confuso, pues porque, escuché bien que eso está confuso. A tener unos elementos, unos instrumentos que son, ¿qué? El metalenguaje, el lenguaje del lenguaje, o sea, la lingüística, la gramática que le dice, mire, eso está confuso porque tú no estás usando bien normal eso. Como decíamos ayer, también por ver la ideología, el uso de la voz activa y de la voz pasiva no es porque si estudiarlo, uno lo aprende por ahí, después cuando estudia es en inglés, ¿no? ¿Era esto? No, es que eso le dice ideologías también. Y que a uno le titulen con, empezando con un sujeto, y se lo ponen acá o se lo ponen al final, eso marca la conclusión. Entonces sí hay que hacer una revisión de esto, del estudio de la gramática, de cómo la gramática y de por qué, y de hacerla evidente, por ejemplo, en la evaluación particularmente de los textos escritos. Es muy útil para hacer una evaluación justa y coherente, pero tanto el que evalúa como el evaluado tienen que hablar. Están marcadas por esas mismas demandas sociales, familia, social local y nacional. Y las orientaciones curriculares evaluativas del Estado y de la institución.
Es aquí cuando vemos una gran diferencia entre lo que es capacitar y formar. No podemos decirte que por las orientaciones curriculares y evaluativas que vamos a, lo que decía ahorita, a cumplir con un sinnúmero de formatos, un sinnúmero de cosas, pues para que lo llenemos por digámoslo así, por obligación o por cumplimiento de un deber y no encontrarle un sentido más. Desde primaria hay que saber matemáticas. Ese es un reto que se le pone encima al docente de matemáticas, así como todas las áreas que se le ponen encima. Eso es una, el saber. El currículo, que tiene que ver con todo lo que el niño está inmerso entre ese contexto tanto académico como sociocultural en que vive el estudiante, ¿cierto? Esos elementos hay que tenerlos en cuenta en esa secuencia. ¿Qué es lo que se denomina conocimiento pedagógico del contenido? Conocimiento pedagógico del contenido, ¿a qué se refiere? Ay, madre mía, Hernández Ferrer. Esa es la famosa PCK que aparecía por allá en una presentación inicial y que pudimos ahondar en ella, dándonos cuenta que como docentes debemos... Lo representaban, y lo representaban por una necesidad, primero para que no se olvidaran, pero más que para que no se olvidaran, era Una convención, para crear una convención. También para tener una convención. Exactamente, para representar una realidad. ¿Qué tal un rey le dice al otro, represénteme todas las propiedades? Y tenía 500 propiedades. El pobre no podía llevarse las 500 propiedades para mostrárselas a otro rey en otro terreno. Entonces llevaba en una cajita y le decía, estas son mis propiedades, ¿cuáles son las suyas? Hagamos cambios y empezaron a simbolizar. Si uno tuviera en cuenta eso en la enseñanza, y ese proceso duró siglos. Entonces uno debe ayudarle al niño en ese proceso de pensamiento a que esos siglos los recorte en horas, ¿cierto? Y entonces uno quiere que el chino esta semana va a hacer lo contrario al abstracto y luego eso de lo abstracto lo manipule para que luego se devuelva a lo real y lo pueda manipular. Y eso no hace un semestre. Bueno, depende en un tiempo. Entonces, cuando uno enseña los números del 1 al 20, uno dice, ¿por dónde empezar? Bueno, empecemos porque él reconozca ya el primero, ya debe reconocer algo de magnitudes. ¿Eso qué quiere decir? Ya debe haber manipulado longitudes y ya debe conocer algo de lo discreto, o sea, ya debe manejar tapitas. Lo discreto y lo continuo para las personas que no están dentro de la matemática, se lo voy a poner así. Lo discreto, cuando yo me refiero a los números discretos, son los elementos que uno puede contar con los números naturales: 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Eso es como lo discreto en términos así. Vamos. Lo continuo, o las magnitudes continuas, son las que se les asocia a los números reales. Ejemplo, ¿cuántos números hay entre 0 y 1? 2, 3, 5, 7, infinitos. Entonces, entre 0 y 1, números reales hay infinitos, números naturales hay 2, el 0 y el 1. Pero, bueno, si uno toma el intervalo cerrado, pero si es abierto, pues no están ni el 0 ni el 1, y están ¿cuántos números reales? Infinitos, 001, 002, 003, y de todos hasta allá hasta que uno se cansa. Y entre 0 y 1 y 0 y 2, ¿cuántos hay? Otra vez infinitos, 0001, 0002. Eso quiere decir que cuando hay magnitudes infinitas, ejemplo, distancias, cosas continuas, por decir el continuo, ¿cierto? Se asocia a esas cantidades, a esos números, discreto, continuo. Cuando muy
exhaustiva porque cada tema de cada concepto de matemáticas puede salir un doctorado, pero sí hacer un ejercicio pequeñito de indagación, por lo menos buscar una definición para poderse agarrar de ahí y poder empezar a trabajar. Planeación de secuencias didácticas, cómo van a agregar las actividades, las temáticas, qué preguntas las pueden guiar, a qué su proceso, bueno, a qué proceso su proceso va a apuntar. Bueno, esta partecita aquí tiene que ver con la planificación de cada una de las clases y sesiones. Una secuencia didáctica, yo no sé de pronto muchos de ustedes y que están haciendo maestrías, también nos van a poner a hacer unidades didácticas, o de pronto en sus licenciaturas o en las normales, no sé, hicieron unidades didácticas. Eso está muy de la mano con secuencias didácticas. Y tiene que ver que una secuencia didáctica no puede llevarse solamente, no se tiene que pensar solo para una clase, sino puede que usted diga, mire, mi secuencia didáctica va a ser enseñar a sumar a los niños números de 2 cifras. Ay, ¿cuánto tiempo me llevará eso? No, eso me llevará tanto tiempo. ¿Y qué elemento me llevará? Voy a hacerlo por reglas de Cousinet, lo voy a llevar con el abaco, cuál estrategia, qué materiales. Y usted va a empezar a planear dentro de eso como los elementos que va a tener en cuenta, incluyendo el tiempo. Y cuando usted habla del tiempo para ese aprendizaje, está evidenciando que usted sabe procesos de pensamiento del niño, así sean los de Piaget, o mejor, no quiero decir de forma despectiva porque los de Piaget son muy importantes, sino teniendo en cuenta esos procesos de pensamiento, usted puede empezar a calcular en cuánto tiempo puede llegar a partir de esa didáctica y de esa metodología, llevar al niño al objeto que usted se propuso con esa situación y con esa secuencia didáctica. A partir de eso, las propuestas de evaluación de los aprendizajes. La evaluación es clave. Yo le digo a un maestro cuando voy a las aulas, dígame cómo evalúa y te diré cómo eres. Solo muéstreme cómo usted evalúa y yo le digo qué clase de maestro es usted. No me muestre nada más. La evaluación es supremamente importante en los procesos de enseñanza, porque finalmente, yo les digo a mis estudiantes, es cuando usted esté en clase y yo no hago hablar a nadie, sino todo el mundo está así. A mí me pasó algo muy así significativo que me marcó, que la comunicación es clave en la parte de la evaluación y que tiene que ver con todo esto de la evaluación. Y era un chico que estaba en tercer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Piloto, donde yo trabajaba, y el chico era sordomudo. Y nadie se había dado cuenta. Yo no puedo decir, venga, por otro se sé qué piensa, pues si esa muchacha sabe, venga, le pongo sí, o esta muchacha no sabe. No, yo tengo que establecer una interlocución, una comunicación como estudiante para poder yo, como docente, interpretar qué sabe ella de lo que yo quiero transmitir. Y hay más estudiantes que dicen, ese profe me rajó, pero yo sí sabía. Entonces uno dice, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Yo sí sé, pero es que usted no me entendió que yo sabía. Hay que establecer canales tan eficientes de comunicación, ya sea escritos o verbales, ¿cierto?, que me permitan a mí poder dar ese juicio de valor para evaluar al otro. Y por eso es que debe ser uno claro con los criterios de evaluación. Y vuelvo y pongo el ejemplo de ustedes como tutores, los 16 que ya pasaron por la evaluación y los 4 básicos. Hay un cuestionario largo que llenar. Y uno al chino que cuando está chiquito, son 5 tapas, son un montón más chiquito que 10 tapas. Y que cuando está más grande como nosotros, que 10 metros, que es una cantidad continua, es
más grande que 5 metros, que es una cantidad más pequeña. Todo eso hay que entender para enseñar eso. Oye, ¿qué es patrón y qué es medida? ¿Qué es patrón y qué es unidad? Bueno, entonces, en ese sentido, los estándares básicos de competencia, si bien nos ayudan, nos toca empezar a estudiar, y era lo que les decía que día ahí cuando iniciamos este encuentro. Saber es dolor, o sea, no. Saber nos cuesta mucho trabajo. Saber es un permanente esfuerzo de formación. Es un permanente estudio. Y yo no me puedo quedar con la cartilla poquito enseñándola 20 años y repitiendo mamá, vení. Sí. Mientras que lo dimensionamos más estudiado. Cantidades, no está saber, ¿por qué no hay otra para eso? Yo tengo quinto y primero. Bueno, entonces, lo sacan al computador, vamos a trabajar entonces de una vez. Pero en todo caso, de la secuencia empieza desde preescolar y podemos ir dando cada vez un crecimiento más sostenido. Tener una llegar allá está muy diferente al pensamiento que vamos a trabajar el pensamiento geométrico. Oiga, ¿Está? Entonces quiero empezar esta participación mediante esta interrogante. ¿Cómo aprendimos a leer? ¿Y cómo aprendimos a escribir? Inmediatamente esta reflexión nos lleva pues, a nuestros años de infancia, y muy seguramente se repetirá el estereotipo de aprender a escribir con la cartillita en alto, que es lo último. De lo que yo me acuerdo, no sé si de pronto algún otro haya aprendido con otra cartillita, donde se le da mucha importancia a la parte silábica y a la parte lingüística. En la parte de la escritura, a aprender a escribir correctamente las palabras, pero sin significado. Cualquiera, una actividad sagrada, pues que como todo empieza, ¿no? Por educar el oído desde la tierna infancia. Si uno acostumbra al niño a escuchar los sonidos con la melodía, con las cadencias, eso es educar el oído, y eso va a ayudar para que el niño después no tenga problemas en meterse en cualquier texto. Ese momento, son momentos especialísimos, cuando el papá compañeros, la literatura nos ofrece una variedad de posibilidades dentro del uso del lenguaje, y asimismo, mediante actividades como estas, los maestros estamos encargados precisamente de deleitar, de degustar a nuestros estudiantes. Todo esto enfocado a hacer de ellos buenos lectores y buenos escritores. Bien, entonces nuestra tarea como maestros es precisamente enseñar a leer, enseñar a escribir. Pero entonces decimos de qué manera. Y ahí es cuando tenemos nuestro recurso, que es la literatura, ¿verdad? Entonces hablamos de un tipo de literatura que es la literatura infantil, que es la más apropiada para los chicos de los cuales estamos hablando, niños de primaria. Se considera que la literatura infantil es
un arte. Y cuando nosotros hablamos de arte, decimos que es la materia prima para el lenguaje, para nosotros enseñar ese lenguaje que queremos.